Muy buenos días a todos los que habéis ido llegando. Quiero recordar que estamos en medio de esta serie sobre los Hechos de los Apóstoles y os invito a que vayáis conmigo a Hechos 2, del 42 al 47. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque quisiera recordar antes de leer el texto, queridos, que estamos hablando del comienzo de la iglesia, estamos hablando de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo, y cuando estamos en este texto estamos prácticamente al lado de la fuente. Lo que se nos presenta aquí es lo que realmente hizo a la iglesia cristiana. Esto es lo que fue el impulso inicial del Espíritu Santo. Y si nosotros nos queremos medir con lo que la palabra dice, hemos de medirnos aquí. No hemos de ir a experiencias de otros, a cosas de avivamientos grandes. Hemos de ir simplemente a la palabra y ver lo que pasa en el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre aquella iglesia del principio. Voy a leer el texto que es Hechos 2 a partir del 42. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repito, la iglesia en Jerusalén estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? ¿Qué la distinguía? ¿Qué pasaba? ¿Qué podemos nosotros esperar que suceda aquí si el Señor nos honra con un derramamiento del Espíritu Santo amplio y poderoso? ¿Qué distintivos tenían? ¿Qué les pasaba? Los efectos de Pentecostés, de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia sublime y maravillosa de Dios está en sus vidas. Y lo primero que nosotros vamos a fijarnos es que esta era una iglesia que aprendía. La primera evidencia que Lucas menciona subrayando la presencia del Espíritu Santo en aquella iglesia, repito queridos, es que aprendía, o como lo expresa el texto original, le daban mucha amplitud al aprender. Dice, nosotros podemos traducirlo así, tomaban muy en serio, perseveraban, eran diligentes, atendían asiduamente, se adherían, esperaban en la doctrina de los apóstoles. En aquel día, el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén con 3,000 estudiantes súper motivados. Y queridos, yo quiero que notemos, por favor, que aquellos recién convertidos y recién llenos del Espíritu Santo no estaban atravesando ni experimentando una experiencia mística que los llevara a desconectar sus cerebros, ni tampoco a desdeñar la teología. La cuestión allí no era algo así como, Dios me dijo, así que no me vengas con... Dios me enseñó, Dios me habló, así que no me vengas con. Nada de eso. ¿Sabes una cosa? La llenura del Espíritu Santo, esa presencia arrolladora de Dios en nuestras vidas y existencias, y el anti-intelectualismo o antiteología son mutuamente incompatibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos muestra que precisamente Él nos guía a toda verdad y nos recordará las cosas y cómo son. De ahí que su presencia en nuestras vidas y por ende en la vida de la iglesia azuza,
incita, espolea, aviva nuestro deseo de saber más de Dios, de conocerlo. Aquellos primeros discípulos no se imaginaron algo así, como que si tenían el Espíritu, ya ellos no necesitaban maestros. No pensaron que podían prescindir de los maestros que Jesús había preparado durante años. La evidencia que vemos aquí es todo lo contrario. Los vemos sentados a los pies de los discípulos, hambrientos, deseosos de recibir instrucciones. Y se nos recalca en nuestro texto que no solamente escuchaban algo, sino que, como antes ya apuntamos, lo tomaban muy en serio. Perseveraban, eran diligentes, atendían asiduamente, se adherían, esperaban en la doctrina de los apóstoles. Y me gustó la introducción de nuestro hermano Daniel cuando él dijo que aquellas palabras de las Escrituras como una expectativa, un tener prisa por hacerlo. Y queridos, este mensaje no es un mensaje al corazón. Yo estoy apuntando hoy a vuestros cerebros para que la masa gris se mueva un poquitín, ¿de acuerdo? Y entonces, si vosotros escucháis aquí algo, tampoco es para que lo almacenéis, sino para que lo pongáis. ¿Sabéis una cosa, queridos? Yo creo que resulta más fácil estar en casa orando y en comunión con el Señor que venir a la iglesia que el pastor te pegue un palo. ¿A qué sí? Es más fácil. Es más fácil leerse un libro de no sé qué quién que te dice cualquier cosa que escuchar lo que la palabra dice. Y eso es importante. Aquí la llenura del Espíritu Santo no es esa experiencia extática que te levanta del suelo y ya estás tú solo con Dios. De eso absolutamente nada. Aquí de lo que se nos está diciendo es de que estas personas son asiduos, están deseosos de la enseñanza que los apóstoles le pueden dar. Yo quiero destacar, amados, que esa es también una descripción de la relación que ellos tienen con sus líderes. Ellos se están sometiendo a su autoridad, una autoridad que en esos momentos quedaba autenticada por medio de los milagros y las señales que Dios estaba llevando a cabo por medio de ellos. En otras palabras, aquellos hombres eran auténticos y ellos lo veían, lo percibían. Hermanos, las enseñanzas de los apóstoles han llegado hasta nosotros en su manera definitiva por medio del Nuevo Testamento. ¿Cómo demuestra una persona o iglesia esa devoción a las enseñanzas apostólicas? Pues muy sencillo, sometiéndose a las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Es Dios mismo quien le dio a la iglesia maestros y pastores. Ellos aprendían, no se quedaban parados, avanzaban, tenían hambre de más. Y yo te pregunto a ti si eso es lo que a ti te caracteriza. Si tú tienes hambre de más de Dios, de conocerlo más íntimamente, de estar más cerca de Él. Oye, cuando uno está enamorado es así. Tú no puedes tener suficiente tiempo con la persona que amas para hablar, para intercambiar, para tocarla, para besarla. Eso es lo que tú deseas, ¿o no? Porque me estabais mirando tan serios, y digo yo, ¿no? Y aquí lo vemos. La llenura del Espíritu Santo hace que esta gente esté deseando conocer más al Señor. La palabra tiene toda la autoridad. Si la enseñas y te sometes a ella, estás demostrando que estás siendo habitado y dirigido por el Espíritu Santo. De ahí que una persona, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que se está sometiendo, una persona que se está sometiendo a las instrucciones del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios nos lleva a someternos a su palabra. El Espíritu de Dios nos lleva a relacionarnos de una forma muy concreta con los líderes que Dios nos ha dado, si esos líderes dan la talla. Pero esta iglesia no solo aprendía, sino que vemos también que era una iglesia que amaba. La segunda evidencia nombrada por Lucas aquí, subrayando la presencia del Espíritu Santo, es una iglesia diferente en las relaciones entre ellos. ¿Cómo amaban?
¿Qué calidad tenía ese amor? Pues ni más ni menos era un amor como lo expresa el texto original y que antes ya destacamos y que era dándole mucha amplitud al amor mutuo. Aquí hay una palabra en griego que es el perseverar, ¿no? Pero esa palabra no es solo estar siempre en lo mismo, perseverar, hacer siempre lo mismo, sino que es mucho más amplia, como antes dije, ¿no? Es tomar muy en serio, es ser diligente, es atender asiduamente, adherirse, esperar en la comunión unos con otros. La koinonía o comunión tiene dos vertientes en las Escrituras. Por una parte, es la manera como tú y yo nos podemos relacionar con Dios. Leemos en 1 Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, koinonía. Y en 2 Corintios 13:14 se nos encomienda también a la comunión del Espíritu Santo. Así que la comunión que nosotros podemos tener con Dios es una experiencia trinitaria, es nuestra comunión, nuestra experiencia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero la koinonía también expresa la manera en cómo se estaban relacionando aquellos creyentes entre ellos. La palabra griega koinónicos significa ni más ni menos que ser generosos. Así que cuando Lucas utiliza esa palabra para referirse a las relaciones entre los creyentes, lo que está acentuando y queriendo comunicar es que se trataba de unas relaciones generosas. ¿Lo pilláis? Mirad, cuando leemos los versículos 44 y 45, escuchamos, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y estos versículos, queridos, son versículos muy inquietantes. Ahora la pregunta, ¿quieren estos versículos decir que cada comunidad, cada creyente lleno del Espíritu Santo va a seguir este ejemplo tal cual? Permitidme que me tome unos minutos para explicarlo, porque puede ser que os quedéis un poquito así en el aire. Esto es doctrina apostólica y por lo tanto nos obliga. Bien, Jesús, aún hoy en día, llama a algunos de sus discípulos, tal y como hizo en su momento con el joven rico, a una vida de total entrega y pobreza, a una entrega de todas las posesiones. En el discurrir de los siglos, en la historia de la iglesia cristiana, ha habido algunos movimientos que han practicado esa comunión de los bienes. Sin embargo, todos ellos han reconocido que eso no es una decisión obligatoria para todos los cristianos, es decir, que no es un requerimiento universal ni permanente. Lo que se llevó a cabo en Jerusalén fue voluntario y nunca más en la Biblia encontramos esa actividad tan remarcada en otras iglesias. Sí que hay solidaridad con los necesitados y con los pobres, incluso de otras iglesias, pero nunca se volvió a llegar a ese extremo descrito aquí. Cada creyente tiene que tomar su decisión personal al respecto. El cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, es junto con la práctica del diezmo el punto de partida para la generosidad que se puede esperar del cristiano, para la koinonía del cristiano. Todo el Antiguo Testamento es también un testimonio. Por ejemplo, Deuteronomios 26:12, donde leemos, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y se sacien. ¿Cómo va a dar una persona llena del Espíritu Santo menos de lo que la ley marcaba? ¿Cómo íbamos nosotros a discutir si eso es bíblico o no? Eso es el mínimo. Aquí se ve la práctica de lo que el apóstol Juan escribe más adelante en 1 Juan 3:17. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Queridos, la comunión cristiana tiene que ver con cuidarnos. No es el danzar juntos, no es el darnos besos, ósculos santos, los domingos por la mañana.
No tiene que ver con nada de eso. Es el cuidado mutuo, el buscar y el ver si alguien está necesitado para poder echarle una mano. De eso va la koinonía, la generosidad cristiana, lo que demuestra la llenura del Espíritu Santo en una iglesia o en una persona. Llamados, eso es mucho más. Lo repito, por favor, es mucho más que cantar, saltar o aprender juntos. Es una comunidad que comparte. Un tal Crisóstomo, un gran predicador de la antigüedad, dijo lo siguiente: ninguno reprochaba, ninguno envidiaba, ninguno se resentía, no había orgullo ni desprecio. La persona pobre no se avergonzaba y el rico no era altivo. Y queridos, es fácil intentar evadir la descripción que este versículo nos ofrece y que nos demuestra cuál era la relación entre ellos. ¿Verdad que es más fácil hablar en lenguas que irte con tu hermano que tiene una necesidad? ¿Verdad? ¿Verdad que es más fácil escuchar una palabra profética que meter la mano en el bolsillo y sacar lo que tienes porque el otro tiene necesidad? ¡Qué fácil convertimos la obra del Espíritu Santo en una caricatura fea, una caricatura egoísta, algo que solamente describe cosas entre tú y Dios y esa forma de andar por las nubes? No es eso. La llenura del Espíritu Santo aquí en la fuente es una cosa muy diferente a lo que hoy en día a veces nos intentan vender. Amados, la necesidad real de muchísimos hermanos es una llamada de atención y una reprensión continua a aquellos que pretenden estar llenos del Espíritu Santo. Aliviar las necesidades y abolir la miseria es parte de la responsabilidad que los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen el uno para el otro. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, eso ocurre. ¿Sabes lo que es lo otro? Egoísmo. ¿Y sabes lo que demuestra el egoísmo? Que ahí no está el Espíritu de Dios. Aquella iglesia era también una iglesia que adoraba. Se nos habla del partimiento del pan y de las oraciones. Y esta es la tercera evidencia que Lucas menciona, subrayando la presencia del Espíritu Santo en aquella iglesia. ¿Cómo adoraba? ¿Qué calidad tenía esa adoración? Pues ni más ni menos que como lo expresa el texto original y que sigo destacando. Ellos le daban mucha amplitud al partimiento del pan y a las oraciones. Tomaban muy en serio aquello, perseveraban, eran diligentes, atendían asiduamente, se adherían, esperaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo me imagino que ya lo habréis notado. La llenura del Espíritu Santo, lo primero que cambia, lo primero que transforma, y el que me pruebe lo contrario, que me lo diga, pero después, son las relaciones. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, aprendían. Luego, la relación con los demás hermanos era que amaban con una comunión generosa. Y ahora se nos describe esa nueva relación con Dios que está claramente aquí descrita en el partimiento del pan y en las oraciones, que es adoración. Evidentemente, lo que hoy llamamos la Santa Cena, en aquel entonces, el partimiento del pan no era esta celebración estilizada que nosotros practicamos, sino que estaba encajada dentro de algo más amplio. Además, aquí queda claro que las oraciones no eran asunto privado, sino que se llevaban también a cabo en comunión. Hoy. Los cultos de oración no son cualquier cosa. Es parte de la muestra de que el Espíritu Santo está reinando en tu vida. Evidentemente, lo que hoy llamamos Santa Cena, queridos, es algo muy particular. Pero notamos dos cosas más que a mí se me antojan muy interesantes y que también demuestran la viveza de aquella primera iglesia llena del Espíritu Santo. Y es, tanto el partimiento del pan como las oraciones tenían lugar
de una forma tanto formal como informal. Eso es interesante. Es decir, lo celebraban juntos, pero también celebraban aquello por las casas. Si a algún padre de familia se le ocurriese celebrar la Santa Cena con los suyos para celebrar algo especial, o un momento de gracia, o lo que Dios ponga en su corazón, eso es algo perfectamente legítimo. Tan legítimo y deseable como esa reunión de oración en tu casa. Pero lo que esto nos enseña también es que cuando el Espíritu Santo se mueve, las repercusiones, el deseo de estar con el Señor, el celebrarlo, honrarlo y adorarlo, traspasa el típico culto y llega a nuestras vidas cotidianas. ¿Lo captas? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso no solamente rebosa aquí, sino que se derrama por tu casa e incluso por la calle y en tu lugar de trabajo. Quien tenga oídos, oiga. A veces somos algo impacientes, a mí me pasa, ¿no? Con las formas y las maneras que hemos heredado como iglesia. Pero mira, creo personalmente que el Señor no rechaza la institución, sino que la va reformando pacientemente. Así es como trabaja con nosotros a nivel personal, pero también con la iglesia a nivel institucional. Yo creo que es muy sano celebrar cultos formales, serios, profundos. Aquellos hermanos nos lo demuestran sentándose a los pies de los apóstoles. Ellos eran los que enseñaban, nadie más, y esa era la relación que tenían con ellos, pero también hemos de imaginarnos unas reuniones en los hogares que eran más espontáneas, eran más informales. No hemos de polarizar entre lo estructurado y lo que no tiene estructuras, o entre lo tradicional y lo espontáneo. La iglesia es ambas cosas. Es informal y es también formal. Y otra cosa que descubro aquí es que el culto que ofrecían al Señor era por una parte ruidoso, y por la otra parte era reverente, o era ruidoso y reverente. Irreverente, ¿no? No irreverente. Griega, reverente, ¿no? En el versículo 46 se nos habla de alegría y sencillez de corazón. Si lo tradujésemos literalmente sería algo así como que el corazón de ellos estaba jubiloso. Cuando levantamos nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestro culto a Dios, es algo jubiloso, es algo gozoso. Y Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es también gozo. Y queridos, no pasa nada si alguien en el Espíritu se desinhibe y danza ante Dios, mientras sea todo decentemente y con orden, según 1 Corintios 14:40, no pasa nada. Y cada celebración debe de ser precisamente eso, una expresión de gozo y júbilo por los actos poderosos de Dios en Jesucristo. Yo creo que el aburrimiento en un culto no es imperdonable, pero es una muestra de que el Espíritu Santo no está ocupando el lugar que le corresponde. Aquellas celebraciones no eran un aburrimiento, pero aquí tampoco se pierde el equilibrio que trae el Espíritu Santo. En el versículo 43 leemos que sobrevino temor a toda persona. Ese temor, miedo, terror incluía a los cristianos. Dios había visitado aquella ciudad, estaba en medio de ellos y lo sabían. Por eso se inclinaban delante de Él con humildad y con asombro. Si tú crees que Dios está aquí, es algo que realmente debe de llegarte hasta la última fibra de tu corazón. Es un error pensar que en el servicio dominical, en cualquier culto público, la reverencia y el gozo se excluyen mutuamente o que una de las dos cosas es exclusiva. No, la combinación de alegría y temor de lo formal y lo informal expresa un balance sano en el culto a Dios. Y amados, al fin y al cabo, esa es la manera que tenemos de relacionarnos con Dios. A veces lo llamamos papá, ¿verdad? Pero a veces solo podemos dirigirnos a Él llamando al Señor, tú que eres el Todopoderoso, y nos vemos del tamaño que somos. Eso es lo que define nuestra relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos ha llenado, en nuestra vida hay adoración, adoración. Y además quisiera mostraros lo último que se nota aquí, y es que una iglesia llena del Espíritu Santo era una iglesia que estaba abrazando al mundo. Esa es la cuarta y última evidencia que Lucas menciona
subrayando la presencia del Espíritu Santo en aquella iglesia. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo evangelizaban? ¿Cómo evangelizaban? Ellos abrazaban al mundo que los rodeaba. Eso sucedía ni más ni menos que como lo expresa el texto original y que antes ya destacamos. Ellos tenían favor con todo el pueblo, es decir, tomaban muy en serio, perseveraban, eran diligentes, atendían asiduamente a su relación con el mundo. Amados, si la llenura del Espíritu Santo define cómo nos relacionamos con nuestros líderes, ¿cómo? ¿Cómo decía aquí? ¿Cuál era el punto? ¿Cómo se relacionaban ellos con sus líderes? Primer punto. Aprendiendo, muy bien. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? Amándolos. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro Dios? Adorándolo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros conciudadanos? Abrazándolos. Entonces, lo que el Espíritu Santo revoluciona de verdad es nuestro interior, nos hace asequibles, vulnerables y sensibles a relacionarnos de una forma concreta con todos los que nos rodean. Y ese favor del que se habla aquí no es más que la palabra caris, gracia. Es decir, que ellos daban de la gracia que habían recibido a la gente que los rodeaba. Y lo hacían con la misma intensidad que se relacionaban entre ellos, que oraban, que se cuidaban mutuamente y que adoraban a Dios. Era la práctica de aquel versículo que nos dice Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Permitidme que lo diga de otra manera. Aquella iglesia llena del Espíritu Santo no estaba tan exclusivamente enfocada en sus líderes, en sus hermanos o en sus cultos, como para olvidar que tenían un gran mundo alrededor. Todo lo contrario era el caso. El Espíritu Santo es un espíritu misionero y genera a una iglesia misionera. Y queridos hermanos, ya lo hemos dicho en algunos de los mensajes de esta serie, el Espíritu Santo guía a la iglesia sin descanso a testificar. El poder del Espíritu Santo se muestra siempre en que lleva al afectado a testificar. La iglesia llena del Espíritu Santo es misionera por definición. No puedes, si estás lleno del Espíritu Santo, ser de otra manera. Hagamos ahora 3 preguntas. Primera, ¿quién añadía las personas a la iglesia? Dios, el Señor, Jesús. Dios utilizaba sin duda el mensaje de los apóstoles, el testimonio de su pueblo, la fuerte impresión que causaba su vida en común, los milagros, el amor que reinaba allí, la manera en la que adoraban. Pero quien edificaba la iglesia era Él, y nosotros debemos de alabar su nombre. Es Él el que tiene la prerrogativa de admitir ovejas en su rebaño. Aquí no puede haber triunfalismo, ni la creencia de que nosotros podamos hacer nada. Hagamos lo que hagamos, hemos de llevarlo a cabo en una dependencia humilde, sabiendo que Él es el principal evangelista. Queridos, no estamos haciendo nada que sea mejor que ninguna iglesia en Málaga, sino que estamos siendo puestos en una responsabilidad altísima, porque el Señor nos está hablando y nos está exponiendo cosas de su palabra que nosotros podemos escaquearnos y decir, bueno, un mensaje la semana que viene será mejor porque va de milagros, y entonces, no, nada de eso. El Señor está apuntando a tu corazón. El Señor está apuntando al corazón de nuestra iglesia y nos está dando una oportunidad nueva para que realmente lleguemos a ser la iglesia que Él quiere que seamos, para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Y cuando tú llegues a tu casa y tú le digas, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lo notarás en estos asuntos, en que tus relaciones cambian con tu mundo, con tus hermanos, con Dios, contigo mismo. ¿Qué personas eran añadidas? Dice que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso es que el Señor no añade a la iglesia a nadie que no vaya a ser salvo
Y Él no salva a nadie que no añada a la iglesia. Es decir, no hay cristianitos por ahí sueltos, sino que son añadidos a la iglesia. ¿Y cuándo las añadía? Dice la palabra aquí que cada día, diariamente. Yo personalmente, que llevo ya más de 40 años en Cristo, pues lo máximo que he visto era que la gente se convirtieran cada semana. Pero me conformaría con que tuviéramos conversiones todas las semanas. Para mí, encantado de la vida. Queridos, el evangelismo de la iglesia primitiva no era una actividad esporádica. Cuando el Espíritu Santo llena, es para currar en todo lo que es el evangelismo. Y amigos, si tú no tienes a Jesús aún en tu vida, mira, el Señor añadía a la iglesia cada día a personas. Y yo te pregunto si este no es tu día. ¿Es quizás tu día si tú todavía no tienes a Cristo? Hay momentos de gracia en los que tú debes de comprender que Dios te está tocando. Puede ser un tremendo sentimiento arrebatador, puede ser un toque muy suave, puede ser certidumbre o inseguridad. Dios sabe cómo tocarte, pero escúchame, si tú estás siendo tocado por el Señor en este momento, no dejes pasar este momento, porque tú no sabes si volverá. Dios te ama y quizás en este preciso momento te está tocando. No dejes pasar de largo esta oportunidad que Dios te da. Y hermanos, aquellos llenos del Espíritu Santo daban culto cada día y derramaban gracia. Testificaban cada día. Por eso había conversiones cada día. ¿Quién quiere esto para esta iglesia? Está en vuestras manos. Está en vuestras manos, está en vuestra boca, está en vuestras acciones. Me gustaría llegar al final con unas conclusiones. Si recapacitamos en lo escuchado y volvemos a preguntarnos por las marcas inherentes de una iglesia, es decir, de creyentes llenos del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que todo tiene que ver con relaciones. En primer lugar está la relación con sus líderes, los apóstoles, en su misión, deseosos de recibir instrucciones y enseñanza. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia apostólica, una iglesia del Nuevo Testamento, ansiosa de creer y obedecer lo que Jesús y sus apóstoles han enseñado, ansiosa de poner en práctica aquello de estar sumisos a sus pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A mí la palabra sujetaos no me gusta por cómo se comprende hoy. Aquí la palabra original es sumisión, ni más ni menos. Y el Señor nos insta a ello como una de las señales de la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos se relacionaban entre ellos con amor. Eran generosos los unos con los otros. La iglesia llena del Espíritu Santo ama, cuida y sobrelleva al necesitado. Y yo me alegro de que sea así. Ahora mismo están viviendo en la iglesia y en el piso y no sé dónde 15, 16, 17 personas. Claro que sí, es normal. Somos la iglesia de Cristo, estamos para eso. Y quizás esa habitación vacía que tienes en tu casa está esperando que tú acojas a algún creyente con una necesidad muy particular. Plantéatelo. No estamos hablando de otra cosa, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé de personas que están aquí, que están haciendo eso, precisamente eso. En tercer lugar, ellos se estaban relacionando con Dios, adorándolo en el culto cada día, con alegría, con reverencia, con todo lo genuino que tenían. La iglesia llena del Espíritu Santo está constantemente en culto al único que lo merece. Y en cuarto lugar, queridos, ellos se relacionaban con el mundo y lo alcanzaban de 1000 maneras diferentes cada día, lo abrazaban. La iglesia llena del Espíritu Santo no es una parroquia.
absorbida por sus asuntos. Es una iglesia misionera. Son gente que siempre están mirando hacia afuera, que ven a sus vecinos de verdad, que ven a sus compañeros de trabajo de verdad, que ven a sus familiares de verdad y los ven en sus necesidades. Yo le pido al Señor Todopoderoso que Él derrame de su Santo Espíritu, de forma que estas marcas se multipliquen aquí y en nuestros hogares, porque los resultados serán más que obvios. Queridos, estamos en la fuente. Esa era la iglesia de Pentecostés. Y estas eran sus marcas. Y ahí pone un versículo que naturalmente algunos de vosotros lo habéis visto, sobre los milagros que suceden. De eso vamos a hablar quizás en 2 domingos. En 2 domingos. Y vamos a orar también por los enfermos y vamos a glorificar al Señor poniendo en práctica lo que el Señor nos dice y a esperar en Él. Pero no te olvides de estas señales, porque son las marcas del Espíritu Santo en la iglesia, las marcas genuinas. Nos gusta más el jolgorio, el ruido, nos gusta mucho más lo extraordinario, pero esto es lo extraordinario, porque esto es lo que cambia las relaciones y cambia corazones de piedra por corazones de carne, que son sensibles y que ven la necesidad del otro y que sufren con el otro, por el otro, y que son capaces incluso de meterse en el otro y sentir desde ahí el dolor y la necesidad de los demás. Que Dios bendiga su palabra en vosotros.